Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, familia, muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios porque su diestra nos ha sostenido. Qué bonito tiempo de adoración, de alabanza tuvimos. Y le dándole gracias a Dios también por su presencia aquí en esta mañana. Parece que ustedes se animan más cuando llueve. Sí, claro, están como las flores. Están como las flores. Pensamos, bueno, como está lloviendo, va a llegar poca gente. No, todo lo contrario. Así que llueva todos los domingos. Damos gracias a Dios. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos ya hace 2 semanas, y que he titulado La amplia entrada en el reino. Una serie que está basada en nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro, quien escribió a creyentes judíos que estaban pasando por situaciones difíciles, estaban siendo perseguidos por su fe, habían tenido que dejar sus casas, sus pertenencias, sus tierras, para poder conservar la vida. Y el apóstol escribe esta segunda carta básicamente para recordarles algunas cosas que ya ellos conocían, que ya él le había tratado en su primera carta, en su primera epístola, pero que era necesario para ellos que recordaran estas cosas. Pedro quería que eso que ya le había hablado, que ya le había enseñado, que lo recordaran, porque nosotros, los humanos, tendemos a olvidar con mucha facilidad. Pedro quería que ellos la tuvieran presente para que pudieran obtener esa recompensa que Dios ofrece, para poder conseguir tener esa amplia y generosa entrada en el reino mesiánico por venir. Pedro ya le había dicho en el primer capítulo de su epístola a sus lectores que Dios los había equipado para que puedan vivir una vida piadosa. Le había dado el Espíritu Santo, le había dado las Escrituras y les había dicho que tenían que mantenerse enfocados en las Escrituras, en las profecías acerca de la segunda venida, tenían que estar enfocados, y también les había dicho que debían desarrollar ese carácter cristiano que se mostraba, que se conseguía por añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Haciendo estas cosas iban a evitar tener una caída espiritual, pero que también iban a tener esa amplia entrada en el reino por venir. Pedro quería que ellos recordaran estas cosas y él escribe de nuevo, ya dejándolo como un testamento, porque él sabía que le quedaba poco tiempo en la tierra. Sabía que tenía poco tiempo por delante y él quería asegurarse que después de su partida ellos pudieran estar recordando. Entonces Pedro les recuerda ahora cuando le escribió, y también le deja esa carta para esos lectores primarios y también para nosotros, que debemos también recordar todas esas cosas que había dicho en el capítulo 1. Hasta ahora todo muy bonito. Pedro ha hablado muchas cosas bonitas. Pedro le ha dicho, hagan lo correcto en medio de las pruebas y van a ser recompensados. Y van a tener una amplia entrada en el reino. Van a gobernar con Cristo. Y yo me voy a encargar, mientras tanto, de que ustedes siempre se estén recordando estas cosas.
Él ha hablado muy bonito, le ha dicho todas estas cosas, pero ahora, en el capítulo 2, él le dice que esa amplia entrada al reino tiene oposición. Va a encontrar obstáculos, va a encontrar resistencia, va a encontrar riesgos de que no puedan lograrlo, de que el creyente pueda perder esa oportunidad de reinar con Cristo. Él ha dicho todo, le ha explicado. Si hacen esto, si se perseveran, se mantienen fieles, van a entrar, van a tener una amplia entrada, van a ser recompensados. Pero no es tan sencillo, sino que esa amplia entrada va a encontrar obstáculos, va a encontrar resistencia, va a encontrar oposición, debido a un gravísimo peligro, le dice Pedro. ¿Cuál es ese peligro? ¿Qué es lo que puede evitar que un creyente pueda tener una amplia entrada? Las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas. La gente no le da importancia a la doctrina. La gente no piensa en general en la doctrina, lo importante que son las doctrinas, la sana doctrina. Y la gente va a cualquier iglesia y no importa lo que digan, no importa lo que prediquen. No le dan importancia. No se dan cuenta del peligro. No, yo voy a esa iglesia porque me queda cerca. Yo voy a esa iglesia porque ahí yo tengo amigos. Yo voy a esa iglesia porque ahí hay actividades para los jóvenes. Yo voy a esta iglesia, pero rara vez dicen, yo voy a esa iglesia porque tiene una sana doctrina. La doctrina tiene importancia, mucha importancia. Por eso el mensaje de esta fecha, de esta mañana, lo he titulado El daño de las falsas doctrinas. Y vamos a estar revisando el capítulo 2 completo. Son 22 versículos. El capítulo 2 de segunda de Pedro. Aquí vamos a ver, primero vamos a ver 7 verdades acerca de los falsos maestros. Y luego vamos a ver también 4 verdades, 4 características de las víctimas de esos falsos maestros. De las víctimas de los falsos maestros. Vamos a leer el capítulo 2 de segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por las nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, que ni aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Muy buen Dios, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios sobre todas las cosas, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Te damos gracias, mi Dios, por esta mañana. Te damos gracias por la presencia de tantos hermanos hoy, porque tú los levantaste, porque tú pusiste en ellos tanto el querer como el hacer. Te damos gracias por el cuidado que tuviste con nosotros y con nuestros familiares durante la noche. Gracias por el sueño, gracias por el descanso, gracias por tu protección. Y ahora, mi Dios, que abrimos tu palabra, pedimos, Señor, que hable a nuestros corazones. Venimos dispuestos, Señor. Por eso estamos aquí en esta mañana, porque deseamos escucharte, queremos conocerte más, queremos ser llenos de tu voluntad. Prepara nuestros corazones, quita toda distracción de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tus principios, esas verdades que tú quieres que nosotros conozcamos. Y estos favores te los pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que Pedro comienza esta sección, comienza el capítulo 2, con una palabrita, con un pero. Pedro comienza con un pero. Pero es una conjunción negativa que significa o que indica contraste, corrección, indica restricción. Como dice el pueblo, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Él ha venido hablando cosas muy bonitas, ha venido diciendo cosas positivas, pero ahora comienza con un pero. ¿Cómo había terminado el capítulo anterior? Había terminado hablando acerca de que debemos enfocarnos en las Escrituras, que debemos tener pendiente, presente la profecía acerca de la segunda venida de Cristo. Una profecía que ya se había hecho más segura por el adelanto que le había dado Jesús a Pedro, a Juan, a Jacobo en el momento de la transfiguración. Era un adelanto de esa segunda venida. Ese cuerpo ya glorificado era el cuerpo, o es el cuerpo que va a venir cuando Cristo venga. O sea, eso da garantía de que Cristo va a venir. Le dio una prueba, le dio un adelanto. Pero esa amplia entrada
va a encontrar oposición por medio de las falsas doctrinas encarnadas, traídas, infiltradas por los falsos maestros. Entonces, Pedro nos va a dar 7 verdades acerca de los falsos maestros, 7 verdades o 7 hechos acerca de los falsos maestros. En primer lugar, lo primero que él dice, que los falsos maestros son una realidad. Los falsos maestros son una realidad. Él dice en el verso 1, en la primera parte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro dice que en el tiempo del Antiguo Testamento, aunque había verdaderos profetas, había profetas verdaderos en ese tiempo, pero también, a pesar de que había verdaderos profetas, también habían falsos profetas, también había simuladores, también había engañadores. Y hoy, igualmente, aunque nosotros tenemos la palabra de Dios, que tiene el apoyo profético, que tiene el apoyo apostólico, que tiene el apoyo divino, aunque tenemos la palabra de Dios, pero también hoy tenemos falsos maestros. Personas que han venido, que vienen a congregaciones, que entran a congregaciones con doctrinas falsas, que en caso de ser oídas, en caso de ser seguidas por los cristianos, por los incautos, esas falsas doctrinas no le van a impedir entrar al reino. Es imposible, pero sí van a impedir que entren, que tengan esa amplia entrada. Sí van a impedir que sean recompensados. No van a impedir la entrada. La salvación no se pierde, es segura, pero lo que van a hacer es impedir que tengan esa generosa y amplia entrada en el reino. Pero dice, cuenten con eso. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, a pesar de que había verdaderos, había falsos. Dice, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Es una garantía, te da una seguridad. Va a haber falsos maestros, van a tener falsas doctrinas en las congregaciones, van a llegar. Y Pedro no le llama falsos profetas, le llama falsos maestros. No le dice falsos profetas. Esas personas que él está mencionando son falsos creyentes. No son creyentes verdaderos. No son personas que han nacido de nuevo. Simplemente son lobos disfrazados de ovejas que buscan beneficiarse del rebaño. Que quieren un rebaño para traquilarlo, o sea, para quitarle la lana, para ordeñarlo y para aprovecharse de su carne. Para eso quieren un rebaño, para eso quieren una congregación, para vivir de eso, con engaño. Falsos maestros, lobos disfrazados. Pablo estaba convencido de eso. De lo mismo que decía Pedro, Pablo también. La Biblia tiene un solo autor, como vimos la semana pasada, y estaba de acuerdo. Mire lo que dice Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, en Hechos 20, 28 y 29, Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No van a perdonar el rebaño, porque no le importa, no le interesa el rebaño. Le interesa el beneficio que ellos puedan obtener de ese rebaño, lo que le puedan sacar a ese rebaño. Mire lo que dice Pablo, que no perdonarán al rebaño. Un creyente verdadero puede ser un falso maestro. Sí. Sí. Un creyente verdadero puede cometer cualquier pecado que pueda cometer una persona no salva. Un creyente verdadero puede ser un falso maestro. Obviamente yo creo, mi opinión personal, es que
Hoy hay muchas personas que están enseñando doctrinas incorrectas, doctrinas falsas, pero que no son falsos maestros. Para mí existe una condición para yo decir, esa persona es un falso maestro, y es la intención. Es la intención. Un creyente verdadero puede ser confundido, puede ser engañado. No son falsos maestros. Son personas muy bien intencionadas. Son personas bien intencionadas. Ellos piensan que están sirviendo a Dios. Ellos piensan que están llevando la verdad. Incluso pueden estar trabajando, sirviendo desinteresadamente, pero simplemente han sido confundidos. Han sido engañados, confundidos, y pueden convertirse en propagandistas del error. ¿Son estos falsos maestros? Para mí no. Porque el falso maestro sí sabe lo que está haciendo. Sabe que lo que está buscando es provecho. No le importa el rebaño. Sabe que lo que está diciendo es simplemente para sacar algún beneficio. Dice cosas que parecen bonitas simplemente para engañar, carnada, para atrapar en la ratonera a los incautos. Para mí es un falso maestro, pero un creyente verdadero puede estar confundido, puede estar errado, equivocado, pero para mí no es un falso maestro. Es una persona que tiene muy buenas intenciones, pero confundida. Pero los falsos maestros sí tienen mala intención. Esos sí van con mala intención. Esos sí van a buscar. En segundo lugar, son una realidad, pero en segundo lugar, son simuladores. Los falsos maestros son simuladores. Dice la parte B del verso 1, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son simuladores, son farsantes. Pedro dice que van a entrar a la iglesia con falsa bandera, con falsos colores, ocultando sus falsas doctrinas, hasta que ellos ya se sientan seguros en la congregación, ya son miembros de la congregación, incluso son líderes de la congregación, la iglesia lo ha puesto como líderes, y entonces ahí sacan las uñas. Llegan tranquilitos, mansitos, pero después, cuando la iglesia le ha dado autoridad, entonces sacan las uñas. Yo tuve una experiencia no hace mucho con una persona. Había salido de una iglesia, me hablaron de ella, yo conversé con esa persona. Yo le dije, bueno, nosotros estamos empezando una obra, si tú andas buscando servir, aquí tú tienes oportunidad. Pero esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que lo que dice Juan 3:16 es verdad. Nosotros creemos que lo que dice Juan 5:24 es verdad. Nosotros creemos que lo que dice Efesios 2:8-9, eso es verdad. Dijo, sí, yo también creo eso. Yo creo eso también. Pero se fue a otra iglesia. Y igualmente, él llegó y empezó sirviendo y empezó tocando. Y después le dieron oportunidad de predicar. Y obviamente la iglesia, mirando a este hombre sirviendo, lo eligieron, lo pusieron como anciano. Pero después que él tiene autoridad, él se declaró abiertamente reformado y empezó a tirarle fuego desde el púlpito a los que creemos en la gracia. Entró mansito, pero cuando se vio con autoridad, pues esa persona, así como actúa esa persona, actúan los falsos maestros. Entran bajo una falsa bandera, bajo falsos colores, fingiendo una cosa, pero después que estoy aquí, entonces yo saco las uñas. Jesús dijo en Mateo 7, 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higo de los abrojos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Este es un versículo, uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia. Muchos van a utilizar este versículo, este pasaje, para decir que el verdadero creyente se conoce por su testimonio, se conoce por sus obras, se conoce por su comportamiento. Así es que se sabe si una persona es creyente o no, cómo actúa, cómo se comporta. Dicen algunos utilizando este pasaje, pero eso no es lo que está enseñando ese pasaje. Eso no es una enseñanza bíblica. Nada más falso, nada más incorrecto. Si se lee este pasaje, léalo más detenidamente. Si se lee sin ese prejuicio doctrinal, primero nos vamos a dar cuenta que Jesús está diciendo cómo se identifica un falso profeta, no cómo se identifica un creyente, no cómo se identifica un cristiano. ¿Cómo se identifica un falso profeta? Que no es lo mismo. ¿Qué fue lo que él dijo? Cuidaos, como él dijo, cuidaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, no dijo de los creyentes. Él está diciendo cómo se identifica un falso profeta, no un cristiano. Eso no es como se sabe si uno es cristiano o no. Guardaos de los falsos profetas. Y él dijo que los falsos profetas vienen disfrazados de ovejas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa eso? Que los falsos profetas tienen la apariencia de un verdadero creyente. Viene disfrazado. Usted no lo puede distinguir externamente porque son iguales. Usted lo ve y hablan la misma palabra. Varón, Dios le bendiga, bendiciones. Hablan igual, se comportan igual, actúan igual. Usted no puede distinguir porque tiene una ropa igual. Externamente no se conoce. Si es por las obras, hacen obras buenas también. ¿Quién hace mejor testimonio? Escúcheme. Que por ejemplo los mormones. Usted lo ve limpiamente vestidos, hablando los mensajes que ponen en la televisión. Usted dice, no, estos son hombres de Dios. ¿Cuándo usted se da cuenta que son falsos? Cuando hablan. Mientras tanto, nadie por sus hechos puede decir, ese no es creyente. Simplemente usted se va a dar cuenta de que eso no es de Dios cuando hablan. Mormones, testigos. Ellos van a su puerta y le van a decir que van en el reino y le van a hablar del reino, de tal aquello. Hasta que empiezan a decir, no, que Cristo fue creado, Cristo es un ser inferior, es un ángel. Entonces usted dice, esto no es de Dios, esto no es bíblico. Pero mientras tanto, mientras usted lo ve, su comportamiento, tiene un estándar moral alto, dice, no, esos son de Dios. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando abren la boca. Externamente nadie lo puede distinguir, se comportan igual. Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo reconocemos? Por sus frutos. Ahora, ¿qué significa frutos? ¿Cuáles son esos frutos? ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo frutos? Obviamente no se estaba refiriendo a sus obras, no se estaba refiriendo a su comportamiento, se estaba refiriendo a sus enseñanzas. Se estaba refiriendo a las enseñanzas. Hasta que no abrían la boca, nadie podía decir esto es incorrecto. Porque tienen un disfraz igual. Se comportan igual, externamente igual. Cuando abren la boca, usted es que dice, esto no es de Dios. Con sus enseñanzas antibíblicas. Jesús le enseñó esto muy claro, de que no estaba hablando de obras, sino de enseñanzas. Jesús lo dijo en el capítulo 12 de Mateo. Él explicó esto de los frutos. ¿Qué significan frutos? Que no son obras. En el capítulo 12 de Mateo, él dijo, Mateo 12, 33 y 37, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mire, ya comienza a decir
hablar lo bueno siendo malo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Va a salir por la boca lo que hay aquí. Y ahí que usted sabe. ¿Cuándo? Cuando hablan. Usted va a saber lo que tiene en el corazón cuando empiecen a hablar. Mientras no hablan, no engañan a cualquiera. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Habla cosas buenas. El hombre bueno, porque de lo que hay en el corazón es que habla la boca. Entonces el hombre bueno, ¿qué va a hablar? Va a hablar cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro que hay en el corazón, tiene en su corazón, de esas cosas va a hablar cosas malas, dice. Mas yo os digo que de toda palabra, es de palabras que está hablando, no de obras. Es de palabras, es de enseñanza que está hablando. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Por lo que enseñé. Pero el fruto no son obras. Cuando dice por su fruto lo conoceréis, no es por la manera que actúa, sino como habla. Pero está hablando de falsos profetas, no está hablando de creyentes. Así que Pedro señala que esas falsas doctrinas son destructoras. Falsa doctrina, dice falsas doctrinas que son destructoras. Está diciendo que van a provocar una destrucción moral, van a provocar una destrucción espiritual a todo el que acepte esas falsas doctrinas. Le va a dañar, le va a destruir espiritualmente, le va a destruir moralmente. Son enseñanzas en ese contexto. Esos maestros del tiempo de Pedro estaban enseñando cosas, una vida licenciosa, o sea, se puede vivir como quiera. Cristo no te da vida eterna. La vida hay que aprovecharla. Lo que uno se lleva es lo que goza, hay que gozar la vida. Diciéndole este tipo de cosas. Pero ya tú tienes vida eterna. Ya tú puedes vivir como quieras. Eso no es así. La gracia no dice eso. La gracia no manda eso. Todo lo contrario. Pablo dice, yo predico la gracia y yo predico la santidad. Yo predico la gracia, predico la seguridad, pero yo predico la santidad. Pedro también, Juan también, todos los apóstoles igual predicaban la seguridad, pero también predicaban la santidad. La tercera característica que tienen estos falsos maestros es que negarán la obra de Cristo. Dice el verso 1, la parte C, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estas personas no eran creyentes. Estas personas no eran creyentes. Eso que menciona Pedro, que dice, negarán al Señor que los rescató. Esa persona no era nacida de nuevo, no eran personas salvadas. ¿Cómo sabemos? Porque en el verso 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Eso no se puede decir de un cristiano. Eso no se puede decir de un creyente, de que tiene reservada la más densa oscuridad para siempre. ¿Por qué? La Biblia dice que para el creyente no hay condenación. Para el justo no hay condenación. No vendrá a juicio el justo. Entonces, cuando él le está diciendo que esas personas no son salvas, no tienen vida eterna. Eso no se puede decir que un creyente va a estar en la más densa oscuridad para siempre. Pero Pedro dice que esta persona negarán al Señor que los rescató. ¿Qué quiere decir esto? Negarán al Señor que los rescató, pero no son salvos. ¿Qué significa esto? Que ellos están negando al Señor que los rescató, pero ellos no son creyentes. Aquí Pedro no está hablando
acerca de apostasía. Aquí Pedro no está diciendo que ellos son salvos. Cuando él dice que negarán la obra, negarán al Señor que los rescató, no te está diciendo que son salvos. No está hablando tampoco de apostasía. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro cuando dice que negará al Señor que los rescató? Está hablando de la universalidad de la obra de Cristo en la cruz. De eso está, cuando él dice negarán al Señor que los rescató, está hablando de la universalidad de la obra de Cristo en la cruz. O sea, que Cristo murió por todos los hombres, por todas las personas. Que Cristo murió por el pecado de todo el mundo. Los rescató a ellos. O sea, Cristo pagó por sus pecados. Cristo murió, pagó por los pecados de todo el mundo, incluyendo de los falsos maestros. Cristo pagó por el pecado de esos falsos maestros también. En ese sentido, Él los rescató, porque Él pagó los pecados de ellos también. Eso lo dice la Biblia claramente. O sea que contrario a lo que enseñan algunos, que dicen que Cristo no murió por todo el mundo, sino que murió simplemente por un grupito de privilegiados. Pero la Biblia dice que Él murió por los pecados de todo el mundo. Y esto incluye a los falsos maestros también. Dice 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres, o sea, a la humanidad. Eso está en su bosquejo. Sí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Estaba reconciliando a quién? Al mundo. Al mundo, a la humanidad, no a un grupito. Pero sigue diciendo en 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo de todo el mundo. Y dice 1 Timoteo 2, del 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no puede decir, o sea, no puede decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos cuando ya eligió un grupito para que ya, y los otros no. ¿Cómo puede ahora decir que Dios, la Biblia, que Dios quiere que todos sean salvos si ya tiene un grupito solamente? Como que no concuerda el asunto. Eso no está de acuerdo con la sana palabra del Señor, ni con la doctrina que es según la piedad. 1 Timoteo 2, 4 y 6, eso ha estado ahí siempre. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. ¿El cual se dio a sí mismo? En rescate por todos, por todos. Ven que también ellos están negando al Señor que los rescató. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Y eso incluye a los falsos profetas, a los falsos maestros. Negarán al Señor que los rescató. El pecado de los falsos maestros se hace más terrible, más atroz, porque precisamente ellos están negando al Señor que los rescató. Al Señor que dio la sangre por ellos, que dio su vida por ellos. Y le están negando, están diciendo, no, Cristo nos salva, Él nos da vida eterna. No pueden creer eso. Por eso el pecado de los falsos maestros se hace más grave, diría, o más atroz. Obviamente, no todos los no creyentes niegan
el señorío de Cristo. No todos niegan el señorío de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que hay personas que no tienen vida eterna. No tienen vida eterna. Hay personas que no han nacido de nuevo, pero sí dicen que Cristo es el Señor. No han nacido de nuevo. No tienen vida eterna, pero dicen que Jesucristo es el Señor. O sea que hay no creyentes que no niegan esto. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 7, 21 y 23. Estos falsos maestros niegan, pero hay no creyentes que sí, que dicen que Cristo es el Señor. No niegan al señorío de Cristo. Mire qué dice Mateo 7, 21 al 23. 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. El que hace mi voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del gran trono blanco, del juicio del gran trono blanco. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús está hablando de personas que creen en la salvación por señorío. Esos engañadores, esos falsos, esos maestros, estas personas creían en la salvación por señorío. Señor, Señor. Le llamaban Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Miren todo lo que ellos habían hecho. Ellos creían que Cristo es el Señor. Incluso estaban predicando en nombre de Jesús. Habían hecho milagros en el nombre de Jesús. Pero no tenían vida eterna. No habían nacido de nuevo. ¿Por qué? No habían hecho la voluntad del Padre. Que vamos a ver cuál es la voluntad del Padre. Pero esas personas creían en la salvación por señorío. Entonces, esas personas que están diciendo que si Jesús no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Estas son las personas que creen en la salvación por señorío. Y están diciendo esto. Si Jesús no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Cristo es el Señor. En mi vida, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. No es decirlo. No. Como Jesús dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Pero un cristiano puede dejar, un creyente puede dejar el señorío de Cristo. Hay muchos que lo dicen de boca, pero no están haciendo la voluntad de Cristo. Como él dijo, ¿por qué me dice el Señor no hace lo que yo digo? ¿Cuántos cristianos hay que no hacen la voluntad, pero son creyentes? Pero son creyentes. Todo creyente debe tener a Cristo como su Señor. Todo creyente debe tener a Cristo como su Señor, pero no todos lo tienen. Pero hay personas que dicen que si Él no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Pues yo lamento decirles que ese mensaje no salva. Ese mensaje no salva a nadie. Lamento decirle eso. Fíjense que estas personas creían en el señorío de Cristo, creían en la salvación por señorío. ¿Y qué les dijo Cristo? Apartado de mí. Apartado de mí. Nunca os conocí. Pero estaban predicando, estaban hablando, no habían hecho la voluntad. O sea, no es así que Cristo dijo que la gente tiene vida eterna. Nosotros no nos salvamos como nos parezca, es como Cristo dijo. Y Él dijo cómo es que se tiene vida eterna. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Pues estos falsos maestros del tiempo de Pedro no solo rechazaban, no creían en Cristo para la vida eterna, esos falsos maestros, sino que también rechazaban el señorío. Y eso lo llevaba, obviamente, como dice el texto, lo llevaba a la destrucción.
no fueron llevados a la destrucción por rechazar el señorío de Cristo. No fueron perdidos, no van a la destrucción por haber rechazado el señorío de Cristo. Van a la destrucción por no haber creído en la oferta de vida eterna gratuita de Cristo. Por no haber creído, por no haber aceptado ese regalo de vida eterna. Sino que se lo querían ganar. No van al infierno por rechazar al señorío. Van porque no han creído. Eso es lo que dice la Biblia. No por rechazar el señorío. Dice Juan 6, 35 al 40. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comiste una vez. Si comiste una vez, ya dice que no va a tener hambre. Si vuelve a tener hambre de Jesús o de la vida eterna, está mintiendo Jesús. Él dijo que es una vez. Comiste una vez, tiene vida eterna. No tiene que seguir comiendo y comiendo y comiendo. Comiste una vez, tiene vida eterna. Y si bebiste una vez, para tener vida eterna no hay que seguir bebiendo, bebiendo y bebiendo. No. Si bebiste una vez, tiene vida eterna. No tendrás sed jamás. Con una vez. No estoy diciendo que hay que rechazar al señorío de Cristo. No estoy diciendo que no se debe vivir en santidad. Estoy hablando de salvación. Ya santidad, santificación es otro tema. Estoy hablando de justificación, de salvación. No de santificación, es otro tema. Eso es vida eterna, eso es vida cristiana, eso es discipulado. Ahora estoy diciendo que para tener vida eterna hay que beber una sola vez. Creíste, ya no va a tener sed jamás. Ya no va a tener hambre jamás, dijo Jesús. Repito de nuevo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay que ver cuál es la voluntad. Él dijo que debemos hacer su voluntad. Dice, para hacer la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me dieres no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Quién tenga vida eterna? Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. O sea, esos falsos maestros estaban negando a Cristo. Cuarta característica, y es que van a llevar a muchos creyentes al error. Van a llevar a muchos creyentes al error estos falsos maestros. Dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que muchos lo van a seguir. Está afirmando esto. Muchos van a seguir los falsos maestros. Muchos se van a seguir los cantos de sirena. Todavía hay indios. Y a pesar de haber escuchado la verdad, viene este y le dice, no, pero mira aquello. Tristemente, Pedro está diciendo que muchos creyentes van a seguir ese camino destructivo de los falsos maestros, que van a estar defendiendo un estilo de vida depravado. Y él está diciendo
que van a caer en un estilo de vida de inmoralidad extrema, una inmoralidad practicada de forma desordenada y sin ningún sentido de pudor, públicamente haciendo diablura, que todos lo sepan, no me importa. Un estilo de vida incorrecto. Naturalmente, ¿qué va a pasar con estos malos ejemplos cristianos? Estos malos ejemplos cristianos, ¿qué van a ser? Una fuente de vergüenza para la iglesia. Él dice esto. Y muchos seguirán su disolución, o sea, su vida licenciosa, pecando. Cristianos, creyentes, que van a seguir personas que vengan con ese cuento y lo van a seguir. Pero él dice también que por causa de esas personas que sigan a los falsos maestros, se va a hablar mal del evangelio, se va a hablar mal de los cristianos, del camino de los cristianos. Y esos no son los cristianos. ¿Y ese cristiano? No, gracias. ¿Y esos son los cristianos? No, gracias. ¿Y tú me vas a invitar a mí a la iglesia? Después que yo lo oigo a ustedes matándose ahí como perros y después el domingo cogen una Biblia y van para la iglesia. Muchísimas gracias. Él dice que el mal testimonio de los creyentes le hace un daño enorme al evangelio, al camino de la verdad. Es triste, pero es así. El camino de la verdad va a ser blasfemado por causa de eso. A mí particularmente me hundiría, no sé hasta dónde, que alguien le diga que no a Cristo por mí. No sé cómo usted se sentiría. Que alguien rechaza a Cristo por ti, por tu conducta, por tu testimonio, por tu comportamiento. A mí particularmente eso me hundiría emocionalmente. Perdí eso. Que por culpa de ellos la gente va a hablar mal de los cristianos, de su modo de vivir. Y los no creyentes van a estar felices cuando ven la oportunidad, cuando ven a algún cristiano fallar, caer, con el dedo acusador de una vez. Míralo ahí. Esos son los cristianos, esos son. Y van a utilizar a esa persona como una excusa. Van a utilizar a esa persona para rechazar a Cristo, como una excusa. Por su comportamiento. Así que a propósito de Pedro, al escribir esta carta, es evitar que caigan en ese grupo de personas engañadas. Que sus lectores no caigan en ese grupo de personas engañadas. Generalmente las víctimas más fáciles son los nuevos creyentes, las personas inmaduras. Eso no significa que los que han crecido, los más maduros no pueden caer. Caen, han caído y siguen cayendo. Pero es más fácil embaucar a un nuevo creyente que poco tiempo en la iglesia, pero también otros que no tienen tan poco tiempo, no son tan nuevos, pero no muestran ningún crecimiento, no muestran ningún interés, no estudian la Biblia, no asumen un compromiso con la iglesia local, no asisten regularmente, no están sirviendo. Entonces, esas personas son víctimas más fáciles para los falsos maestros. Dijo Pablo a los Efesios 4, del 13 al 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Él dice en el verso 11 y 12 de aquí del capítulo 4 de los Efesios, que ha dado maestros, que ha dado pastores para que preparen la iglesia, para que capaciten la iglesia, para que no sean ahora que un niño fluctuante, que venga otro y le diga, mira, ahí dice la Biblia que hay que guardar el sábado. Ahí sí, ahí lo dice.
Pero mira que aquí dice que el arrepentimiento, sí, ahí lo dice. Todo lo que le digan, ¿por qué? Porque no vienen a la clase. Vienen a la iglesia cuando les parezcan. ¿Cómo van a aprender? ¿De dónde van a aprender? ¿Cómo crecen? Entonces, viene uno cualquiera y le dice lo que le parece. Y dice, sí, ahí lo dice. Y no son tan nuevos en la iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viene y le dice por ahí. Para que no seamos así, dice. Por eso el maestro, dice, he dado maestro a la iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pedro está hablando de esa doctrina que llevan a una vida licenciosa. Así que se puede pecar, eso no importa. Pero cualquier falsa doctrina, sea que lleve a la inmoralidad o no, sí van a impedir una entrada amplia al reino. Quinto lugar, van a explotar a los incautos. Van a explotar a los incautos, van a engañar, le van a sacar dinero a los incautos. Dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia van a hacer negocio con ustedes, se está diciendo, con palabras fingidas, que no son de verdad, que no salen del corazón. Es para sacarle dinero. En otras palabras, esos falsos maestros van a desear tener más y más dinero. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo lo obtienen? Con mentiras. Hay que diezmar. Si usted no está diezmando, él está robando a Dios. Tiene que hacer una siembra que le duela al diablo. Usted lo ofrendó ¿cuánto? 20,000 y no ha recibido nada todavía. No. Tiene que dar más. La principal razón por la que estos falsos maestros seducen a sus oidores es por la codicia humana. Es por la codicia humana. Y manden dinero, y hagan una siembra. La codicia humana. Y miren, el Nuevo Testamento alerta de que hay una relación entre la codicia y la falsa doctrina. Hay una relación íntima, hay una combinación entre codicia y falsas enseñanzas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, mire qué dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Toman la piedad como fuente de ganancia para enriquecerse. Diciéndole a la gente, traigan, tienen que diezmar. ¿Cuánto usted está ganando? Usted tiene que declarar cuánto gana. Y le damos seguimiento entonces. No, pero eso no es el diezmo, Usted tiene que dar más. Pablo te está indicando, mire, que donde quiera que usted, en la iglesia que usted esté, que usted vea que nomás se esté hablando de diezmo, frecuentemente hablando de diezmo, hablando de siembra que le duelan al diablo, váyase de ahí. Que le están quitando la lana, lo están trasquilando, literalmente le están quitando la lana. Váyase de ahí, es hora de usted espantar la mula. Esto es lo que están diciendo, no, con lo mío no. Con lo mío no, y usted se va. El verso 10 dice la razón, dice Pablo, dice la razón. El verso 10 de 1 Timoteo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Recientemente yo vi un reportaje, creo que fue en Samaná, si mal no recuerdo fue en Samaná, de una pobre mujer que llega a la iglesia y empiezan a decirle que tiene que hacer siembra, que tiene que le duela al diablo. Bueno, parece que entró en disputa con el esposo y se divorció. Se divorció del esposo y posteriormente vendió su casa para hacer una siembra y se la llevó allá. Y ahí está la mujer literalmente en la calle viviendo en la casa de la mamá. Eso fue noticia de esos abusos, de esos falsos maestros. De esos falsos maestros. ¿Qué dijo Pablo? No tendrán pena. No van a considerar el rebaño. No van a tener pena del rebaño. Y este tipo entonces viviendo, ya usted sabe, con el dinero de una casa, y esta pobre mujer siembra. ¿A quién engañaron? A una pobre novata, a una inmadura, a un nuevo creyente. Eso fue noticia. La comunidad tuvo que intervenir, ir a la justicia a ver si ese hombre le devolvía ese dinero a esa pobre mujer. La sexta característica y la séptima la vamos a ver la próxima semana. Guarden su bosquejo porque vamos a seguir usando este bosquejo. Dios bendiga su palabra.